liturgia de la palabra de Dios de hoy, viernes 25 de julio del 2025. Vamos a hablar un poquito del santo del día, la lectura de la palabra de Dios de hoy y también una pequeña reflexión. Hoy celebramos a Santiago Apóstol, patrono de España y también de Compostela, Santiago de Compostela, y también de Guayaquil. Santiago, conocido como el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan, seguidor de Jesús desde el comienzo de su predicación, estaban pescando cuando Jesús los llamó. Ellos, dejando a su padre y la barca, lo siguieron. Eran de carácter fuerte, hijos del trueno, se les consideraba y se les conocía. Hicieron dos peticiones. Una: Señor, ¿hacemos caer fuego del cielo que los devore? Y al final, el pedido de sentarse, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Mesías, como segunda petición. Santiago fue el primer evangelizador de España y el primero en ser flagelado, a quien Herodes hizo decapitar en el año 42 después de Cristo. Santiago Apóstol y patrón de Santiago de Compostela es una figura central en la tradición cristiana católica. Su festividad se celebra el 25 de julio, es decir, hoy, día en que se conmemora su llegada a la península ibérica y su posterior sepultura en Compostela. Es considerado el patrón de España y de varios lugares y oficios, además de ser un símbolo de peregrinación para muchos fieles que recorren el camino de Santiago. Santiago, también conocido como Santiago el Mayor o Santiago de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. La tradición cuenta que después de la muerte de Jesús viajó a la península ibérica, España, para predicar el Evangelio. Tras su regreso a Palestina, fue martirizado y ejecutado por orden de Herodes Agripa I. Su cuerpo, según la leyenda y la tradición, fue trasladado de vuelta a España, donde fue enterrado en el lugar que posteriormente se convertiría en Santiago de Compostela. La ciudad se erigió como un importante centro de peregrinación y el camino de Santiago. Su cuerpo, según la leyenda, fue trasladado hasta allí. Y hoy es muy conocido y muy famoso el Camino de Santiago. Tanta gente y peregrinos de diferentes partes del mundo van allí a hacer este camino. Hoy, en su día, Santiago Apóstol sigue siendo una figura muy venerada y su festividad se celebra con fervor en España y en América Latina, además de ser el patrón de Santiago de Compostela y de España. También es considerado patrón de varios lugares y oficios, incluyendo herreros, boticarios, jinetes, sombrereros, obreros, peregrinos, caballeros, soldados, curtidores y veterinarios. Así que si usted es devoto de Santiago Apóstol porque es partidario, porque usted realiza una de estas actividades, hoy es su día y es el día también de todos los que llevan el nombre de Santiago. Feliz día para todos los que llevan este hermoso nombre.
de Santiago Apóstol. Y aquí en Ecuador nosotros tenemos una linda ciudad que se llama Guayaquil. Y justamente hoy, viernes 25 de julio del 2025, estamos también celebrando al patrono de Guayaquil. El santo patrono de Guayaquil es Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, como ya hemos indicado anteriormente. La ciudad fue fundada con el nombre de Santiago de Guayaquil en su honor. Cada 25 de julio, Guayaquil, Ecuador, celebra las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. La relación entre Guayaquil y Santiago Apóstol se remonta a la época de la fundación de la ciudad, cuando Francisco de Orellana la nombró muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. En su honor, según algunas fuentes, la festividad de Santiago Apóstol es una de las celebraciones más importantes de la ciudad y un símbolo de la fe de los guayaquileños. Así que también feliz día para todos los guayaquileños que hoy celebran su patrono. Feliz día para todos quienes son devotos de Santiago Apóstol, para toda España, para Santiago de Compostela. Lectura de la palabra de Dios de hoy, viernes 25 de julio 2025, teniendo presente la fiesta de Santiago Apóstol. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 125. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.
Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Juan 15, 16. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario de la palabra de Dios. La sección segunda de Corintios 2, 14, 7, 4 trata sobre el tema de los misioneros opositores a Pablo en la comunidad de Corinto, como hemos escuchado, los llamados superapóstoles, de los que él aún no tiene un vasto conocimiento. En ella se describe el sentido de la misión y lo que atañe a la persona y existencia del apóstol. Segunda de Corintios 4, 7, 15. Describe el verdadero sentido de la debilidad en la vida del apóstol, así como su potencia y su dinamismo en cuanto generadora de vida para los destinatarios. Lo expresa en la imagen. De continuo llevamos de una parte a otra en esta nuestra existencia corporal la debilidad de la muerte de Jesús. Segunda de Corintios 4:10. Se trata de la debilidad, de la fragilidad del apóstol que proclama el Evangelio por mediación de un cuerpo frágil, según la imagen de la vasija, pues así se evidencia con toda claridad que el que actúa es el poder de Dios, no la fuerza
del enviado. Su existencia transcurre en un ser de continuo, llevado de una parte a otra, como si dijera que pasea la muerte de Cristo de un lugar para otro, siendo entregados a la muerte por causa de Cristo, así como Él estuvo en el sepulcro. Pero esto no es algo sin sentido. No se trata de una vida en la oscuridad, pues es su forma privilegiada de participación en la existencia de Jesús, en su muerte y en su resurrección, por el bautismo recibido. Esta participación acontece en su existencia corporal, en su cuerpo, con todo lo que implica de cuerpo débil o mortal, pues la idea que transmite es la de un cuerpo en la debilidad e inutilidad de la muerte. Así todo esto se transforma en la fuerza de la vida de Jesús. Su muerte opera con poder en el apóstol, mientras que su vida se manifiesta con poder en los corintios. Segunda de Corintios 7:12. Es lo que se puede entender que dice Jesús a los hermanos Santiago y Juan cuando les asegura que podrán beber del cáliz que él beberá y ser bautizados con su mismo bautismo. La potencia de la muerte actuará en ellos, pero en los destinatarios de su proclamación material actuará la vida. Nos puede parecer una locura lo que Pablo afirma, y de hecho él mismo dirá que su proclamación es una locura para los judíos, porque ciertamente los cristianos cada vez que amamos al prójimo en nombre de Cristo tenemos la experiencia y hasta la extraña sensación de cuán frágil es el amor y cuán fácilmente podemos perderlo. No nos será difícil aceptar que cada vez que amamos como Jesús amó, pensamos en la muerte, pero no como una experiencia destructora, sino como una misteriosa llamada a su plenitud. Esto no significa que a los ojos de los de fuera no parezca un absurdo amar al estilo cristiano, pero la fe nos asegura estar en el camino correcto, en el camino de la vida. La fragilidad, la entrega, la muerte se proyectan en casi todas nuestras acciones y obras, en nuestros quehaceres, realizaciones históricas como cristianos. Se convierten en una especie de signo distintivo de nuestra frágil presencia. Sin embargo, esa debilidad es la marca de validez de nuestro amor a Dios y al prójimo. Sin ella podemos dudar de un amor auténtico y digno de ser llamado cristiano. Escucha, querido hermano, hermana, cómo beber el mismo cáliz es más que una fácil expresión. Es llevar de continuo en nuestra existencia corporal la debilidad de la muerte de Jesús. Es el signo distintivo de un amor valiente y creyente que no conoce límites, que no se reserva para sí, sino que se abandona al misterio de la cruz y sabe que habrá resurrección. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, te enseño cuál es el sentido de la fragilidad, de la debilidad, de la muerte por amor, de la entrega confiada en una muerte que no se quedará para siempre en la oscuridad, en una tumba, abriéndote a la acción del Espíritu Santo,
Sabrás elegir siempre el camino que pasando por la muerte conduce a la vida, que sumergiéndote en la noche oscura verás brillar la luz que lo iluminará, todo para siempre. Sé testigo de que el amor sin límites es posible, es urgente en el camino de la vida y de la salvación. Hay mucho miedo en amar sin límites. ¿Cómo testimoniar que dicho amor jamás será inútil, que por el contrario conduce a una vida en plenitud y el reino de Dios? ¿Qué nos bloquea a la hora de ser testigos del amor de Dios revelado en la Pascua de Jesucristo? Que estas preguntas nos motiven a interiorizar más sobre el amor a Dios y a nuestros hermanos. Y que esta palabra de Dios que acabamos de escuchar de Pablo a Corintios nos haga recordar que el tesoro de la gracia que recibimos lo llevamos en vasija de barro para que se vea, y que es tan delicado que se puede quebrar en algún momento. Por eso debemos estar agarrados profundamente a la mano de Dios. A pesar de que nos abrumen las preocupaciones, aunque nos quieran vencer, aunque nos quieran derribar, siempre podamos nosotros estar firmes en la palabra. Por eso el salmista nos ha dicho: entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor, teniendo presente al final la última estrofa, como el pueblo y como nosotros también dice que al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas, para decir que nosotros, a pesar de todo, tenemos que poner la esperanza en Dios para que podamos dar frutos. Y otro detalle que me llama la atención es que en esta fiesta de Santiago Apóstol, cuando se acercaron la mamá de los hijos de Zebedeo, de Santiago, a decirle que querían los primeros puestos, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos que querían hacer ese palanqueo ante Jesús. No, pero Jesús dice: tengan cuidado, porque los jefes de los pueblos los oprimen. El poder que tiene la gente es para oprimirlo, es para humillarlo, pero que entre ustedes no sea así, que entre ustedes el que quiera ser grande, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todo en el servicio. Porque dice Jesús, para eso también Él ha venido, para enseñarnos aquello. Que el Señor Jesús, en este día de Santiago Apóstol, fiesta muy importante, nos ayude, nos acompañe a nosotros. Una vez más, feliz día de Santiago Apóstol para España, Santiago de Compostela, para Guayaquil, Ecuador, y para todos aquellos que llevan el nombre de Santiago. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Buen día para todos.